a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días tengan todos en este día. Gracias a todos por estar pendientes de estos estudios que estamos haciendo del libro de Daniel. Volvemos otra vez en este nuevo año a empezar en este estudio tan maravilloso que Dios nos está regalando. Claro que sí, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo año. Iniciamos. Bueno, queremos como hacer un pequeño recorderis, un resumen, porque pues ya un tiempito que no estábamos estudiando, que estábamos como en stand-by, pero bueno, ya regresamos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta el momento de nuestro libro de Daniel. Entonces, como podemos ver, hemos estudiado los 4 primeros capítulos ya, en los cuales de verdad que hemos aprendido muchísimo. No creíamos de pronto pues que un libro que muchos pronto no se atreven a estudiar porque de pronto creen que tiene como mucha profecía entonces y da temor, ¿no? Porque es que hay muchas de las cosas que más adelante vamos a ver que no se han cumplido y que vienen como parte de lo que va a acontecer hacia el futuro. Es como bastante difícil de entender, que hay que pedirle al Espíritu Santo una interpretación, que hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder entender, primero, tener en cuenta los tiempos y segundo, también cómo se van a presentar, porque Dios no habla de la forma como nosotros quisiéramos que nos hablara en la palabra suya. El Señor mismo decía que Él hablaba en parábolas para que los que entiendan no comprendan, los que escuchen no comprendan y otros realmente no entiendan lo que está diciendo, porque si una persona que no cree en el Señor entiende de bien esto que el Señor plantea, pues hombre, puede ir y hacer daño con esa información. Por eso el Señor se la guarda a unos cuantos por medio de la revelación del Espíritu Santo. Así es. Bueno, y de verdad que no pensamos que se pudiera sacar tanta enseñanza práctica, tantas cosas que podemos estar haciendo en nuestra vida cotidiana a partir de lo que hemos estado aprendiendo en este libro de Daniel. Bueno, miremos, en el primer capítulo se menciona cómo Babilonia se toma Judá, se lleva a unos jóvenes muy entendidos, saludables, bien parecidos, porque eran los requisitos que el rey pedía para que fueran llevados ante él. Y estos jóvenes que fueron llevados a él contaban con el privilegio de tener acceso a muchas comodidades del rey, ¿no? De las que disfrutaba el rey, como su comida, los privilegios. Y para sorpresa de todos, estos 4 jóvenes que fueron tomados allí amaban mucho a Dios y tomaron una decisión. Ellos tomaron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto de allí pudimos aprender de que hoy sería muy apropiado hoy en día seguir como ese ejemplo, ¿verdad? De estos jóvenes que con mucha valentía tomaron esa decisión. Y si nos ponemos a pensar hoy en día, bueno, pero no tenemos como ese reto que tuvieron ellos de aceptar la comida del rey, que era lo más importante. Pero entonces,
si lo traemos al día de hoy, sería como la decisión de no seguir la corriente del mundo que está alejado de Dios. Amén. Y es bastante difícil. Hoy en día de pronto puede ser un poco más complicado porque primero no está como en medio como la vida íntegra, la vida física, ¿no? Ajá. En esa época estaba también pendiente de un hilo sus vidas. Hoy en día de pronto nosotros no, pero sí tenemos el mismo ataque del enemigo para querer cambiarnos nuestra manera de pensar, cambiar nuestro estilo de vida, cambiarnos la mente. El domingo pasado, en el mensaje que dimos, en ese mensaje hablamos acerca de este primer capítulo de Daniel, porque para nosotros es bien interesante lo que hemos aprendido y queremos estar recalcando para que en este nuevo año que vamos a empezar o que estamos empezando, pues podamos nosotros poner en práctica las estrategias, las cosas que hicieron en el pasado los personajes de la Biblia que les dio mucho resultado. Y así nosotros hoy en día, si nosotros tomamos esa decisión de ser como lo fueron Daniel y sus amigos, podíamos resistir, ¿verdad? Esa tentación, ese anhelo de adaptarse a este mundo, ¿verdad? Entonces sabemos de que estaríamos recibiendo mucha bendición al estar al lado de Dios, quien es el vencedor, quien tiene la victoria en sus manos. El campeón, hablamos, como leímos en una versión el domingo de unos versículos. Bueno, ya en nuestro segundo capítulo estudiamos el sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual ninguno de los agoreros, ni los magos, ni hechiceros, ni los sabios de esa nación pudieron adivinarle. Y creemos que una de las consecuencias o resultados de no contaminarse con las cosas que le ofrecía el mundo, que es lo que representaba el rey Nabucodonosor, vemos cómo eso le trae a ellos luz, ¿no? A estos cuatro jóvenes les trae la luz, la claridad espiritual, una vista como más, más aguda, más allá de lo que el ojo humano podía ver por las cosas de Dios. Es que, por ejemplo, si lo traemos al día de hoy, si uno está metido a toda hora viendo televisión, metidos en Facebook, o viendo en el teléfono miles de cosas que salen en todas estas redes sociales, ¿qué discernimiento va a tener uno para las cosas espirituales? En cambio, cuando uno se aleja, no se contamina de tanta cosa y se mete más a orar, a buscar de Dios, pues hombre, va a tener uno un discernimiento más agudo, uno va a poder tener diferente. Claro, va a haber una visión más clara de las cosas espirituales, porque muchas veces las cosas malas que está cometiendo una persona muchas veces ni se da cuenta. Vemos el caso del mismo David, ninguno como el corazón de David mató, adulteró, escondió ese pecado, y él, siendo una persona como lo describe la palabra de Dios, estuvo como engañado por mucho tiempo, porque él estaba alejado de Dios, y cuando uno está alejado de Dios, uno está haciendo cosas malas y cree que está haciendo lo correcto, porque está como con una venda. Entonces, para poder quitarse esa venda, pues hombre, también tiene uno que apartarse un poco de todas las cosas que nos ponen esa venda. Sí. Porque yo creo que esa es como la función del enemigo, ¿no? Con todo esto. Es como tratar de taparte los ojos para que no vea, para que no perciba las cosas espirituales o lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y lo que estos jóvenes hicieron al no contaminarse, al no dejarse colocar esa venda en los ojos, fue precisamente eso, recibir esa revelación, esa visión más allá de lo que Dios les permitió ver a ellos, que no fue solamente interpretar el sueño, sino que además, encima de todo, decirle al rey qué era lo que estaba pensando antes de ir a dormir. O sea, no fue ni siquiera el sueño, eso fue con ñapa y todo. Qué miedo. Qué miedo que le llegue una persona a uno y decirle, vea, es que usted antes de dormir estaba pensando esto, y uy, no. Que Dios sabe, conoce los pensamientos de nosotros y le da ese discernimiento a personas que precisamente se apartan para hacer la voluntad de Él. Y tú lo deseas ahora, qué importante cuando nosotros tomamos esa decisión, bueno, vamos a hacer como
Daniel, como es muchacho, no nos dejemos contaminar por las cosas del mundo. Apartémonos, dediquémonos a buscar más de Dios, a orar, a hacer estudios bíblicos. Lo deseamos el domingo, no estamos diciendo de que solamente vean nuestros estudios, así. Hay cantidades de ministerios que tienen muy buenos estudios, podemos hacerlos, tomemos ese tiempito y empecemos a ver la diferencia de cómo ver las cosas. Pero hacerlo, ¿no? O sea, Exacto. hacerlo, sea el nuestro, sea el de quien se sea, pero hacerlo de una buena doctrina, donde uno pueda empezar a hacer cosas diferentes en este año que estamos empezando para que hayan resultados diferentes, para que el Señor nos agudice la vista espiritual y podamos hacer y marcar la diferencia. Exactamente. Bueno, en el tercer capítulo vimos cómo la interpretación de ese sueño que hizo Daniel al rey, en vez de ayudarlo a saber lo que al final representaba esta estatua, que era que los reinos iba a venir uno que derrumbaría todos los demás reinos, que el único y verdadero es el reino que Dios va a establecer. Lo que hace Nabucodonosor es hacer una estatua que pensamos que lo más probable es que hubiera sido de él mismo, ¿no? Porque es lo que él quería como instaurar, ¿no? Sí, pero mira lo chistoso, ¿no? Dios le da un sueño, se lo permite interpretar por Daniel, y era precisamente una estatua donde tenía diferentes tipos de metal, ¿no? O no de metal, de estructura, porque arriba era oro, de bronce, de plata, de hierro y de hierro mezclado con barro al final. Entonces, la concepción que yo no sé si a él se le olvidó lo que Dios hizo o qué pasó, pero él empieza en el tercer capítulo y hace una estatua de oro, como tú lo decías, posiblemente de él mismo, para que todo el mundo adorara esa estatua. Si uno recibe un sueño de esa clase y sabe que Dios es el único que va a derrumbar todos los imperios a lo último y es el que va a gobernar siempre, pues hombre, lo que uno debería hacer es centrarse más en buscar de ese Dios, ¿no? Claro, pero entonces aquí lo que él hizo fue centrarse solamente en la cabeza, o sea, la cabeza era de oro y era él, entonces dijo, bueno, entonces voy a eliminar lo demás y voy a hacerlo todo de oro. Sí, tremendo. Entonces, sigo en eso. Y vemos aquí que aparte de hacer esta estatua, también hizo un edicto donde todo el mundo debía adorarlo y el que no lo adorare sería echado al fuego. Exacto. Qué tremendo, ¿verdad? La arrogancia, ¿no? Y el querer imponer una religión. O sea, ustedes tienen que creer y adorar esa estatua que yo estoy colocando ahí. Pero si volvemos a Daniel y a sus amigos, así como ellos en un principio decidieron no contaminarse con la comida que daba el rey, eran obedientes a los mandatos de Dios con respecto a eso. Asimismo, fueron respetuosos y obedientes a Dios a continuar obedeciendo y ese segundo mandamiento que lo encontramos en Éxodo 24:6, que dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este era el segundo mandamiento, ¿verdad? Entonces, por ende, los amigos de Daniel y Daniel no se arrodillaron ante esa estatua que había mandado a hacer el rey. Ahora, así esto los llevara al lago de fuego, al horno de fuego, perdón. Tremenda determinación que toman estos jóvenes, ¿no? Porque estaba en riesgo su vida, su integridad física y pues nadie de acuerdo va a querer que lo metan a un horno o arriesgar a que lo metan. Ahí vemos la convicción, la fe bien fuerte que ellos tenían. Claro, y la fe que ellos tenían en Dios, el saber de que pues si Dios quería, lo salvaba, y si no, no.
Eso es tener fe, porque lo dice el apóstol Pablo también, ¿no? El morir es ganancia, el vivir es Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Claro. Cristo. Entonces, ellos tenían esa convicción también de saber de que si ellos morían, iban a irse para el cielo, tenían algo mucho mejor prometido, y es lo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón, saber de que este mundo es pasajero, de que lo que hay aquí, pues a veces uno se pega de muchas cosas y uno quisiera como vivir más años de pronto por las personas o por lo que uno tiene en un momento dado, por sus hijos, por sus nietos. Pues sí, uno quisiera eso, pero no quitarnos de la mente de que lo mejor está por venir. Amén. Esto no es lo mejor es en el cielo cuando estemos con el Señor, y que tenemos que luchar y pedirle, orar por todas las almas de todos nuestros familiares y de todos nuestros descendientes que tanto amamos, para que podamos continuar todos juntos en el cielo cuando nosotros partamos de este mundo. Sí, bueno, pero como sabemos, Dios hace un gran milagro en ese momento y los libra a ellos de morir allí chamuscados, cumpliéndose así una promesa también que aparece en la Biblia, y la encontramos en Isaías 43:2, que dice así: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este es el obrar de Dios. Porque esta promesa tremenda. Claro, porque esa profecía se cumple, o esa promesa que estaba escrita en Isaías, eso fue más o menos 700 años antes de Cristo, y estamos hablando de que Babilonia fue más o menos en el 500 y pico antes de Cristo, o sea que esta palabra la habían dado 100 años antes. Ellos creyeron en esa palabra, en esa promesa, y por eso ellos también, me imagino que ellos, teniendo en cuenta esto, pues vea, así nos queme, pues no vamos a orar la estatua que usted hizo, rey Nabucodonosor. Y si nos queman, y si no, pues el Señor nos puede librar también de eso, porque Él lo dijo, o sea, Él puede librarnos o puede no hacerlo. Pero hay algo interesante aquí, y es que tú lo decías ahorita, esta profecía fue escrita años atrás. Pero ¿qué pasa? Ellos se aferraron a ellos porque la conocían, claro, porque la habían leído, porque la habían estudiado, porque sabían y tenían eso en su corazón. Eso, la habían atesorado en su corazón. El saber de que pase lo que pase. Ahorita hace días estábamos hablando con alguien de que hay noticias muy malas, hay noticias aterradoras donde dicen que va a volver otra pandemia, que va a ser peor, que va a ser lo otro. Y yo le decía, y le hablaba precisamente de estas promesas, y le decía, nosotros no tenemos por qué tener miedo de nada de esto. ¿Por qué? Porque si nos morimos, pues algún día nos tenemos que morir. Pero si nos morimos creyendo en el Señor, pues estamos tranquilos, porque sabemos de que tenemos, claro, tenemos asegurado el futuro, tenemos a Dios de nuestro lado, y pues esas promesas para nosotros deben de ser suficientes. Y si vamos a estar aquí, también el Señor nos puede proteger, porque hay promesas que podemos tomar veneno y no nos va a pasar nada. Podemos pasar por el fuego, no nos vamos a quemar. Puede haber inundaciones, no nos vamos a ahogar. O sea que Dios es el que decide, y con esas promesas nosotros tenemos que vivir guardadas, atesoradas, como tú lo diste, en el corazón, para que nosotros podamos vivir tranquilos, disfrutar el día a día y poder hacer la obra de Dios. O sí, haciendo la obra de Dios, haciendo lo correcto, buscando de Dios y teniendo a Dios en nuestro corazón, porque otra forma es vivir, digamos, con esa promesa y no hacer la obra de Dios, hacer lo que nos corresponde hacer en un momento dado y decir, no, es que Dios está comprometido a cumplir las promesas también con las personas que ni siquiera lo han invitado, que ni siquiera lo han llamado, y que de pronto están en un camino equivocado, sabiendo de que tienen que hacer algo correcto, están haciendo lo incorrecto. O sea que así no funcionan tampoco las cosas. Claro que sí. Bueno, después pasamos al capítulo 4, y de nuevo este rey tuvo otro sueño. Esta vez fue un árbol que cubría todas las cosas y todo el mundo dependía de él. Dios ordena que lo corten, y en pocas palabras vemos cómo Dios le anuncia al rey que lo iba a separar por 7 años del mundo, y iba a estar comiendo hierba como los animales hasta que él pudiera reconocer que Dios es el que gobierna por encima de todos los reinos.
También allí estuvimos aprendiendo que hoy vivimos en forma similar, sin reconocer a Dios, viviendo por nuestros propios instintos, dejándonos llevar como las olas del mar, de aquí para allá, sin hacer un acto de la voluntad de Dios, de lo que Él nos ha dado. Y todo eso o sea, lo podemos resumir en ese libre albedrío, ¿verdad? Que fue lo que Exacto. Él nos dio. Amén. Nosotros nos asemejamos a Dios por eso, porque nosotros podemos decidir, un animal no puede decidir. De hecho, Nabucodonosor estuvo 7 años comiendo pasto y comiendo hierba, estaba alejado de todo el mundo y él no tenía un albedrío, él solamente estaba viendo por instinto. Entonces, ¿en qué se diferencia de pronto muchas veces cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios y estamos trabajando y luchamos, trabajamos, dormimos, vamos al baño, comemos y seguimos y o sea, no se Somos diferencia como nada, animalitos. como animalitos, porque simplemente estamos haciendo algo para subsistir, Para sobrevivir. Entonces, trabajamos porque nos toca trabajar y trabajamos hasta largas horas de la noche para para acumular un dinero, porque eso a veces nos da una cierta seguridad y resulta que después de trabajar arduamente nos vamos a dormir cansados, comemos, dormimos, nos reproducimos y morimos. Y hasta ahí llegamos. Sí. Bueno, ese fue como a grandes rasgos un resumen de los 4 primeros capítulos que estuvimos estudiando. Hoy vamos a empezar el capítulo 5 de este maravilloso libro de Daniel. Así que los invitamos, vamos a leer el primer versículo de Daniel 5. Daniel 5:1 dice: muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Aquí vamos como a ponernos en el contexto, ¿no?, de lo que estaba pasando. Si revisamos la historia de Babilonia, se dice que este rey Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Después de su muerte, varios predecesores sucedieron en el trono de Babilonia. Después de que Nabucodonosor murió, lo sucedió Evil-Merodach, que reinó 2 años y fue sucedido después por Nebuzaradán. ¡Qué nombres, Dios mío! Después vino un corto reinado que fue por 3 meses de Lavasi-Marduk, quien fue sucedido por Nabonido. Y en ese momento este rey Nabonido estaba ausente del reino, pues estaba en otra ciudad, en Taima, restaurando el templo del dios Sim. Entonces su hijo Belsasar, que se nombra aquí en el versículo 1, que era el príncipe, había quedado en ese momento encargado del reino. Y como muestra su inmadurez. Mire que antes de que continúes ahí, vemos cómo estos diferentes reyes están marcados en la historia. Nosotros no lo vemos en la palabra de Dios, pero si usted va a la historia de Babilonia, de los reyes que han habido, estos son familiares, unos eran hijos de Nabucodonosor, el último era uno de los últimos antes, Lavasi-Marduk, ese era un nieto de Nabucodonosor, pero por el lado materno. O sea que es algo que vemos que todos ellos eran como hermanos y sobrinos, pero por el lado de Nabucodonosor, y está que este último Nabonido, era hijo de Nabucodonosor, y Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Entonces vemos cómo en esa época, después de que muere Nabucodonosor, ellos empiezan a disputarse y a hacerse, matarse entre ellos para poder obtener el reino. Y vemos que este rey, que era el encargado, que era Nabonido, estaba por allá lejos restaurando un templo de un dios pagano. Deja en manos de su hijo Belsasar. Era algo joven, ¿no? Claro,
¿sí? Porque Ujú. deja en manos de este el reinado, o sea, como encargado, y a él es el que le toca que enfrentar esta situación tan difícil que vamos a estudiar. Entonces aquí vemos cómo él muestra esa inmadurez que tenía y lo que hizo fue hacer un banquete en vez de en realidad encargarse de estar pendiente de los asuntos del reino. Y en medio de ese banquete pues había licor, se emborracharon y él hizo algo muy grave, fue que mandó a traer las copas que se utilizaban en el templo de Jerusalén, que quizás su abuelo Nabucodonosor había estado guardando con algo de respeto, ¿no? Y reverencia por todo lo que Dios había hecho en su vida por medio de Daniel y sus amigos. Pero realmente hay algo que hay que recalcar y aquí, y es que las copas, a pesar de que habían sido un objeto, habían sido, perdón, consagradas al servicio de Dios, no eran el objeto de lo que estaba a punto de pasar. O sea, las copas eran de oro como cualquier otra, ¿no? Lo que creemos que lo abominable que hizo este Belsasar fue tomar en poco el valor real de lo que eso significaba para Dios. Y en cierto modo, en medio de toda su borrachera y todo lo que tenía, él lo que hizo fue burlarse de Dios, dándole como un uso indebido a los objetos sagrados, utensilios sagrados del templo. Es como los templos. Hoy el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Muchas veces las iglesias se le llaman como templo y creen que el lugar en sí es sagrado. Entonces, por ejemplo, hay religiones que tienen templos y uno no puede ni siquiera hablar duro. Tiene que haber una reverencia porque es que es el templo, porque es... No, el que lo hace sagrado, el que lo hace santo somos nosotros. Y esto no es que esa copa que habían sacado del templo De eran Jerusalén. unas copas comunes y corrientes, no tenían nada diferente a cualquier otra copa de oro. La diferencia era que habían sido apartadas para Dios, habían sido consagradas y él profana, y ese profanar es tomar en vano algo que se ha puesto como religioso. Pero el sentido más grande de todo esto es que él se burla de Dios, o sea, como que pone en poco no, traigan esas copas, que eso es igual, o sea, ese Dios no, o sea, es como si estuviéramos hablándole, eso era de un pordiosero, no pasa que esto es pordiosero, no, algo como así, o sea, minimizó a Dios y Dios es un Dios celoso porque es algo que él demuestra con lo que vamos a ver más adelante, que no son las cosas así, o sea, no es tanto el hecho de las copas, porque es que La hemos, intención. claro, la intención es de quién vienen, o sea, es como cuando una persona de pronto em, toma algo de uno como insignificante, o sea, no le Como con importa, sí, con desprecio. desprecio, no le importa la persona, no le importó el detalle o la persona, sino simplemente que pasa por encima de todo el mundo, o sea, muestra una arrogancia, muestra una altivez con respecto a las cosas de Dios, ¿sí me Bueno, entiendes? yo creo que para que podamos comprender un poquito más esto, veamos lo que dice Daniel 5 del 2 al 4 y allí vamos como a entrar mejor Claro. en materia. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro. Perdón, estoy repitiendo. Eh, Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.
Ahí está el uso indebido. Ellos usaron algo con lo que se adoraba a Dios, que había sido consagrado para Dios, y ahora empezaron a usarlo para adorar rendir culto a sus ídolos. Entonces aquí lo que tú decías ahorita, ¿no? Ahí se ve la profanación, cómo profanaron los utensilios, sino que también bebieron vino, rindieron ese culto. Y eso yo creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque hoy en día se viven cosas muy parecidas. Aparte de que tenemos en poco lo que es Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, nos burlamos de él en muchos aspectos. También servimos a otros dioses. Oh, sí. Eso es... No necesariamente uno prende velas ni Ujú. se arrodilla ante una estatua o ante una, no sé, cualquier cosa que de pronto se considere como algo, como un dios, ¿no? Como una adoración a un, ¿cómo se llama eso? A un ídolo, A a un un ídolo, santo. exacto. Exacto. No es un ídolo, pero sí hay muchas cosas Que que, nosotros convertimos en dioses, claro. que nosotros podemos decir que lo que sea más importante que Dios es algo que nosotros hacemos un diosito. Mire que yo ahorita estaba pensando como en un ejemplo, ¿no? Y entonces uno dice, por ejemplo, cada uno, un padre de familia tiene algo, algo que le regalaron o que le dieron o que él compró como precioso, ¿no? Ujú. Y cuando él llega a su casa ve a sus hijos de pronto jugando con él, embarrándolos, haciendo cosas, Tirado entonces, por ahí en la sí, basura. entonces, exacto, entonces este padre de familia se va a enojar porque para él es precioso, ¿no? O sea, y porque si sabían ustedes que para mí esto era algo valioso, algo que yo apreciaba, Apreciado por mí. claro, apreciaba por mí, porque yo me imagino que ese padre de familia se le enoja a la esposa, se enoja con los hijos, y dice, pero ¿por qué están haciendo Ujú. eso? O sea, no me están teniendo en cuenta a mí, o sea, yo No soy están un cero a la honrándome. izquierda, exacto. Y eso es lo que precisamente pienso que sentía el Señor en ese momento en que, a pesar de que estos no eran seguidores, ni eran israelitas, ni eran hijos de Dios, pero de todas maneras sí estaban demostrando un menosprecio por las cosas de Dios. Entonces, Sí, no, y mira que hay algo, o sea, ellos sabían del valor que tenían claro, esas cosas, porque es que dice que las mandaron a buscar. Yo me imagino que un reino tan grande, tan poderoso, debían de tener una vajilla espectacular, claro. copas inclusive hasta de más valor, porque Nabucodonosor tuvo un reino muy, muy grande y poderoso. Entonces, como el hecho de mandar a buscar aquello que ellos sabían que era de gran valor, ya ahí nomás se veía Y seguro Nabucodonosor los tenía también ajá, como eso, ¿no? Como un tesoro también, y los tenía por eso guardados. exacto, dices Por eso que no los los usaba mandaron a él. buscar. Bueno, entonces miremos cómo es que Dios ve cuando nosotros hacemos algo por encima de él, cuando ponemos Claro, algo por encima de él. entonces hay cosas que nosotros, por ejemplo, el trabajo. Ujú. El trabajo es algo, pues más adelante lo vamos a ver, pero miremos en la Biblia lo que nos dice de nosotros el Señor cuando nosotros hacemos eso. O sea, Dios pone reglas y dice, mire, las cosas tienen que tener su dimensión y ustedes no pueden estar adorando a todo el mundo. Vamos a leerlo en Éxodo 34, 12 al 14, que dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Entonces, es lo que tú decías ahorita, muchos de nosotros hacemos al trabajo como nuestro Dios, al jefe, a las personas, el dinero, las posiciones, la fama, tantas cosas que incluso no son malas, ¿no? Como desde el punto de vista humano, pero que muchas veces superan la importancia, rebasan la importancia de Dios en nuestras vidas, como muchas puede ser el deporte.
Hacer deporte está bien, pero cuando yo pongo eso por encima de Dios o le dedico todo el tiempo y no saco el tiempo para Dios, estoy endiosando lo que es el deporte, Y mira una que, relación también. claro, y mira que hay algo que nosotros hacemos que puede asimilarse a lo que hizo Balsasar, y es que precisamente cuando nosotros, eh, si es algo de la iglesia o si es algo de Dios, si es algo que cuando empiezan a hablarle de Dios, uno, como que, eso es, que iba a gastar yo tiempo en eso, no, es más importante irme a ver el partido, o irme a jugar, o irme a hacer esto, o irme con tal persona, porque nosotros tomamos en poco a Dios y damos más importancia en ese momento a otra actividad, o a otra persona, o a otra, o lo que sea, o al trabajo. Prefiero irme a trabajar un domingo y no, yo qué voy a gastar, yo qué voy a dejar de ganarme un dinero el domingo por irme a la iglesia, por decir algo, o por ir a hacer una actividad, o por hacer lo correcto. Entonces, en ese momento nosotros estamos asimilándonos a Balsasar, porque no necesariamente estamos adorando a otro rey, no necesariamente estamos sacando las copas de la iglesia, ni estamos haciendo cosas así, ¿no? Pero sí estamos menoscabando, estamos menospreciando el tiempo de Dios, las cosas de Dios, y para nosotros es más importante, si somos honestos, casi todo el mundo es más importante obedecer o amoldarnos al mundo que hacer las cosas de Dios. Así es. Entonces, hay algo que debemos tener en cuenta, es que todo en la vida tiene consecuencias, buenas o malas. Pero cuando hacemos a Dios el centro, lo más importante de nuestra vida, dándole su lugar, que es algo que nosotros trajimos como en este nuevo año, una reflexión, es como darle a Dios la prioridad. Amén. Ser intencionales en esto. Proponernos, como hablábamos el domingo. Sí. El domingo hablábamos eso. La perseverancia, ¿no? De proponernos en hacer algo diferente, de proponernos en buscar de Dios, en no buscarle obstáculos a Dios, en el sentido de que ponemos cualquier cosa más importante que tener una relación con Dios. No queremos que nos volvamos religiosos y que tenemos que estar todo el día, toda hora orando o haciendo cosas, no, pero con la sí Biblia debajo con la del Biblia brazo. debajo del brazo, estando hermano, aleluya, amén, gloria, no, tener una vida normal, pero dándole su lugar a Dios. Y el primer lugar es para Dios, porque Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Por encima de Dios no debe haber nada. Ese es el problema que tenemos los seres humanos, que para nosotros Dios no está en primer lugar, estará por allá en último lugar. Por eso es que casi siempre cuando estamos en un problema, después de buscar todas las alternativas, a lo último decimos tocó orar, porque hasta en eso dejamos a Dios de último. Y algo que hablábamos en la prédica del domingo era sobre eso, ¿no? Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a llegar, lo que necesitamos. Si quieren ver, pueden ver la prédica del domingo, si no la han visto, se llama... Buen título ese. No, espere, yo me acuerdo. Ahorita me acuerdo de la. Ahorita, bueno. Vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Vamos a leer Daniel 5, de 5 y 6. Dice: de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Amén. ¡Wow! Entonces vemos que como consecuencia de esa profanación de los utensilios del templo, esa adoración a ídolos paganos, Dios se manifiesta sobrenaturalmente y escribe unas palabras sobre la pared. Y la reacción que aquí nos está contando de ese rey es de temor. Era tanto el temor que él sintió en ese momento que empezó a temblar, que de todas maneras aquí dice que hasta las piernas se le aflojaron. Imagino que la borrachera por ende se le fue. Entonces, imagínense, o sea, visualicemos eso. Estamos sentados en la sala cuando de repente empieza una mano de la nada
a escribir cosas sobre la pared, ¿cómo reaccionaríamos, no? El mensaje, tuve que mirarlo. Dice, ¿es nuestra responsabilidad o la de quién? ¿Sí? Para que vean ese mensaje, está bien interesante. Y se habla mucho de esto también, porque nosotros estamos viendo de que estamos empezando un nuevo año y nosotros tenemos que aprender de estas cosas que han pasado en la palabra de Dios, que el Señor lo ha dejado como ejemplo. Y este ejemplo de Balsasar, lo que hablábamos ahora, menospreciamos a Dios y vemos cómo después esa mano que empieza a escribir, que la próxima semana vamos a ver qué escribió y qué quiere decir eso, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque ¿qué va a pasar en el momento en que nos veamos confrontados con Dios? ¿Qué tal que Dios, cuando nosotros estemos haciendo algo que sea indebido, empiece a escribirnos en la pared algo? ¿Cómo vamos a reaccionar? Por eso el mensaje de hoy lo hemos llamado precisamente al final. ¿Estaremos en paz o temblaremos? ¿Se nos van a aflojar las piernitas o vamos a ir en paz? Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. porque en ese momento hasta la borrachera se le quitó a Balsasar. Sí. O sea, el tipo en otras versiones dice que él se le juntaban piernas con piernas. O sea, era tanto el temblor que estaba que él empezó a temblar por la presencia de Dios. Y en ese momento Dios se estaba manifestando y una mano empezó a escribir en la pared. ¡Wow! Es tremendo. Cuando estemos allá, de pronto muchos van a estar aterrorizados porque no conocieron a Dios, mientras que de pronto otros vamos a estar felices, ¿no? Por estar en la presencia de Dios Padre, que es algo que anhelamos. Entonces, ¿en cuál grupo queremos estar? A ver, ¿en el de los temblorosos o en el de los de la paz? Pero miren, todo esto depende de la decisión que tomemos aquí en este mundo. Amén. Los que han creído en Dios y han invitado a Jesús a sus vidas podrán estar tranquilos y felices de que ese día del juicio, ese día que estemos allá, Jesús, el mismo Jesús será nuestro abogado. Pero los que no tengan a Jesús como abogado, ¿qué pasará? ¿Será que van a estar como Balsasar, ¿no? Como dos hileritas. Bueno, aquí está Jesús parado, aquí están todos los que me han declarado, a ellos es que yo voy a defender, pero a este lado va a estar parado, no, de pronto todo tembloroso Balsasar. Claro, porque es que mire, hay una pregunta que nos podemos hacer hoy, o sea, ¿nos da miedo la muerte? Hay mucha gente que le hacen esa pregunta. Hace días estaba escuchando un podcast de Don Francisco, que me gusta cómo él se expresa y empieza a veces cuando uno está trabajando, aparte de escuchar prédicas, también me gusta escuchar ciertas personas de las cuales uno puede aprender y de sus experiencias, ¿no? Y a él le hicieron una pregunta, le dijeron: Francisco, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y yo creo que todo el mundo le tiene miedo a la muerte, ¿no? Entonces, tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a algo incierto, porque nadie sabe lo que va a pasar. ¿Para dónde va? ¿Por qué? Porque no ha querido, no ha aceptado, porque no ha tomado esa decisión. Si a mí me pregunta, ¿le tiene miedo a la muerte? Yo digo, no, porque yo sé para dónde voy. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a estar en la eternidad con Dios y va a ser mejor el futuro que lo que estamos viviendo aquí. Entonces, si yo tengo esa convicción, yo no tengo por qué tener temor. Si me veo frente a Dios, mi expresión o lo que yo tengo que estar mostrando en ese momentico no es temblor ni miedo por lo que me va a pasar, sino de gratitud, de decir gracias, si era cierto lo que decía la palabra de Dios y no me equivoqué. Ahora, una persona que no conozca las promesas, que no sepa de nada, pues simplemente va a estar tembloroso apenas sienta la presencia de Dios, apenas sienta y vea el juicio que viene en adelante, porque es un juicio que todos tenemos que pasar. La única diferencia es que los que hemos recibido a Jesucristo como dice Salvador, según la palabra de Dios, nosotros no vamos a tener que estar ahí, no comparecer, porque ya Cristo nos ha apartado a nosotros. ¿Quiénes van a estar? Las personas que no han recibido a Jesucristo como dice Salvador. Si de pronto usted está escuchando esto y no ha recibido a Jesucristo como dice Salvador, es el momento oportuno para que usted se pase para el otro bando,
para que usted esté de los que tengan paz, no solamente en este momento, sino el día que parta de este mundo. Muchas personas han partido de este mundo sin esa paz. ¿Por qué? Porque la paz que nos da Dios, lo hablábamos en un tema anterior, ese regalo de la paz es precisamente la amistad con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Cuando Jesucristo muere por nosotros, nosotros lo invitamos, lo recibimos, creemos en Él, y fuera de eso, creemos en que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, pues somos salvos, y eso nos da a nosotros la potestad de ser hijos de Dios, y ya nosotros en ese momentico ya tenemos paz, amistad con Dios, y no vamos a tener que tener miedo. Entonces, al final, ¿estaremos en paz o temblando? Eso es algo. Esa decisión la tomamos Aquí. Y así que si usted ya la hizo, gloria a Dios. Pero si no la ha hecho, hágala. Invite a Jesucristo. Pídale perdón por sus pecados. Dígale, Señor, yo quiero que usted venga a morar a mi corazón. Yo quiero que usted anote mi nombre en el libro de la vida. Y yo quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en este mismo instante. Y si usted ya lo conoce y quiere de pronto invitar a una persona o decirle a una persona, envíele este video, dígale, mire, usted debe escuchar este video hasta el final, porque al final es que estamos hablando de esto, y al final es que tenemos que tomar esta decisión, y esa persona que de pronto no conoce y puede escuchar este video, no nos crea a nosotros, créale a la palabra de Dios, créale a otras personas también que predican la palabra de Dios, pero tome la decisión. No vaya a esperar a llegar a ese final sin abogado. Dios, dice la misma palabra, es nuestro abogado defensor. Así es. Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y que hoy está sentado a la derecha del Padre diciendo, a este no me lo toca porque este yo morí por él. A este tampoco, a esta tampoco, a este tampoco. Así que es la invitación que tenemos el día de hoy. La próxima semana vamos a seguir con este capítulo 5 que tiene mucho que darnos. Vamos a ver qué va a pasar con esa mano y qué fue lo que escribió el Señor y por qué era que estaba temblando tanto y quién podía descifrar ese enigma que salió en ese momento. Bueno, oremos. Oremos, vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este momento, por esta palabra que tú nos regalas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque así como Belsasar muchas veces he hecho yo, Señor, dioses a los cuales he adorado primeramente que a ti, Señor, y aún sigo de pronto haciendo cosas indebidas, Padre Santo. Por eso es que necesito cada día más de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, Señor, porque siempre estaré, Señor, haciendo lo indebido. Permíteme, Padre Santo, Dios Todopoderoso, cada día crecer más en fe, creer más en ti, Señor, hacer más tu voluntad, Señor, para poder estar en ese equipo, en ese grupo donde tú ya rescataste, Señor, donde estamos tranquilos, donde estamos en paz contigo, Señor, y sabemos de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor tuyo, Señor, que es en Cristo Jesús. Tú viniste a morir por nosotros y a salvarnos, a rescatarnos de esa muerte eterna, Señor. Así que ayúdanos a vivir en paz, ayúdanos a hacer lo correcto y ayúdanos, Padre Santo, a propagar este mensaje para que muchas más personas se cambien de bando y que puedan estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en amistad contigo, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por mi esposa. Gracias por cada persona que pueda escuchar este mensaje o verlo en cualquier momento, Señor. Los bendigo a todos y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una fabulosa semana. Bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye.